Fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy, amigo y amiga, hermano y hermana que estás en estos momentos en nuestra sintonía, me es un grato placer poder saludar por primera vez, en forma más o menos directa, a miles de personas que por diferentes emisoras radiales del Gran Buenos Aires vamos a estar también compartiendo con ustedes la palabra inspirada. Reciban todos ustedes, aquellos que por primera vez reciben este cordial saludo, el cordial saludo, repito, de este vuestro hermano, amigo y servidor, Ernesto Farga, que a través de estos medios de comunicación nuevos para mí, como son radiales en Buenos Aires, donde a través de un hermano vamos a tener la oportunidad de poder compartir directamente con ustedes. Es un privilegio poder llegar hasta su hogar usando, además de la televisión, usando otros medios de comunicación como es la radio, cumpliendo así con la ayuda de estos hermanos de Buenos Aires que han creído oportuno poder compartir con ustedes nuestros programas. Esperamos sea de bendición y así seguiremos cumpliendo con la gran comisión de predicar este Evangelio eterno que debe ser proclamado a los moradores de la tierra. Nuestras vías de comunicación: teléfono internacional acceso a Perú 0051, código de área al 44. Después nuestro teléfono privado a su disposición 580087. Puede también comunicarse con nosotros usando el correo electrónico, el email, efarga@yahoo.com.ar o visitando nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar, sin olvidarnos de esos medios o vías de comunicación donde periódicamente en su misma emisora, en los diferentes programas, pueda estar saliendo las vías de comunicación de estos hermanos que permiten que podamos llegar hacia su hogar. Como es habitual en mí, antes de iniciar la exposición del tema de hoy, vamos a tener una oración. Un servidor se va a postrar de acuerdo a las enseñanzas bíblicas y te invito para que tú también puedas participar de esta oración. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia permites, una vez más, poder usar estos medios de comunicación para poder compartir tu palabra, para poder proclamar, en parte, este Evangelio eterno que debe ser proclamado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pedimos la presencia de tu Espíritu, para que seas tú, Padre, quien pongas palabras de vida en mis labios y que también a través de tu Espíritu sigas impresionando los corazones de cuantas personas en estos momentos puedan estar en nuestra sintonía, para que ellos puedan entender y aceptar tu palabra como verdad para este tiempo del fin. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, vamos a recordar algunos aspectos importantes que tuvimos la oportunidad de estar compartiendo en nuestro anterior programa.
Ustedes saben que siempre que iniciamos un nuevo tema, recordamos algo del anterior para que como una cinta cinematográfica usted se ubique en el momento oportuno para que pueda continuar enlazando el tema de ayer con el tema previsto para hoy. Ayer, por ejemplo, hacíamos referencia al edicto de Constantino, ¿lo recuerdan? Un edicto que el emperador romano formuló el 7 de marzo del año 321 y que en esa fecha, a través de ese edicto, ya intentó cambiar la santidad del sábado al primer día de la semana. Vamos a ver solamente una pequeña parte para que usted recuerde. Y si es nuevo, que usted se ubique para que pueda entender el tema en cuestión. El edicto de Constantino, fijado el 7 de marzo del año 321 de nuestra era. Constantino era un emperador romano, por lo tanto totalmente pagano. Dejó de perseguir unos cuantos años antes al mundo llamado creyente, dejó de perseguir y en lugar de perseguir lo que hizo fue introducirse en la iglesia cristiana de aquella época y fruto de esa mezcla de cristiandad con paganismo surgió lo que hoy conocemos como Iglesia Católica Apostólica Romana y que precisamente el 7 de marzo del año 321 de nuestra era él da un edicto imperial y ese edicto decía que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. El 7 de marzo del año 321, 200 y pico de años, casi 300 años después de la muerte y resurrección del Salvador, fue cuando por primera vez alguien pensó en cambiar la santidad del sábado al primer día de la semana, día del venerable Señor Dios Sol, día en que los paganos adoraban a su Dios, el Sol. Por lo tanto, estuvimos haciendo comentario y ahora también lo volvemos a recalcar, que esos falsos profetas que siguen diciendo que hay que guardar el domingo con motivo, con señal, recordando la resurrección del Salvador que tuvo lugar en el primer día de la semana y que según ellos los discípulos lo guardaban también, mienten porque no estudian, no saben la historia, no conocen la realidad de las cosas, porque para ellos es mucho más fácil no saber, no estudiar. Y al no estudiar, al no querer, nunca podrán entender la realidad de que fue la Iglesia Católica Apostólica Romana quien cambió la santidad del sábado al primer día de la semana. Y eso tuvo lugar a partir del 7 de marzo del año 321, cuando el emperador romano pagano Constantino se introdujo dentro de la cristiandad de aquella época y lo que hizo fue que el paganismo se introdujo en la religión y surgió la Iglesia Católica Apostólica Romana, una iglesia totalmente pagana. No tiene nada de cristiana, una iglesia totalmente pagana. Y sé que hay muchos católicos que están escuchando estos mensajes. Yo no tengo nada contra usted, amigo y amiga que me escuchas. Por amor a usted estamos compartiendo estos mensajes. Sabemos y somos conscientes que nuestra vida corre peligro porque estamos denunciando, estamos desenmascarando a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es el representante de Satanás aquí en la tierra. Y soy consciente de que mi
vida corre peligro por estar proclamando la verdad. Pero también soy consciente que de acuerdo a esa verdad, el salmista dice, el ángel de Yahweh acampa alrededor de aquellos que le temen y le obedecen. Yo como tiemblo ante la presencia del Creador y creo obedecerle, por una parte sé que mi vida corre peligro, pero por otra sé que el ángel de Yahweh me protege y me seguirá protegiendo hasta que termine la misión que el Creador tenga reservada para este vuestro servidor, para este vuestro amigo, para este vuestro hermano. Porque Satanás, a través de su agente, la Iglesia Católica Apostólica Romana, no desea que estos mensajes sean presentados. Cientos de voces, millares de voces han sido acalladas por haber tenido el valor de denunciar algunos errores que la Iglesia Católica haya estado cometiendo. Si usted analiza la historia, se dará cuenta de episodios de ciertos personajes que desaparecieron precisamente porque estaban denunciando los pecados, los errores y las atrocidades que esta iglesia, que hoy pretende ser cristiana, era pagana y ahora el mundo está siendo engañado porque aceptan las enseñanzas de esta iglesia como cristiana cuando no tiene nada de cristiana, sino que todas sus enseñanzas son totalmente paganas, adoptadas del paganismo de Roma, adoptadas del Imperio Romano. Por eso se llama Iglesia Católica Universal, Apostólica, no sé por qué, y Romana, porque surge de la misma paganismo del Imperio Romano. No tiene nada de cristiana, no tiene nada del nombre del Salvador. Todos sus ritos son totalmente paganos, idólatras. Es una blasfemia contra el Creador del universo que el mundo acepte a esta institución como lo que no es. Y en el tiempo del fin, el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, desenmascara precisamente a esta institución que no tiene nada de creyente, sino totalmente de pagana. Hemos visto que en el edicto de Constantino, el 7 de marzo del año 321, echando por tierra a los falsos profetas que dicen que los discípulos guardaron el primer día de la semana, conmemorando, recordando la resurrección del Salvador en el primer día de la semana, mienten. El problema es que usted entienda y acepte que le están mintiendo, porque posiblemente su propia mente esté cauterizada de tantos errores que ha estado escuchando por decenas de años. Estuvimos compartiendo también ayer algo que encontramos en el diccionario enciclopédico Hispamer. ¿Lo recuerdan? Diccionario enciclopédico Hispamer. En el artículo relacionado con el domingo. Y ahí confirma que fue en el año 321 cuando el emperador Constantino fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo. El primero. No dice que antes ya se guardaba el domingo, no. Fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo. Y aunque no lo tenemos ahora en la pantalla, pero usted lo puede recordar, o puede pedir copia del tema de ayer, el de hoy, o copia de cualquier tema que usted quiera recibir.
también compartíamos ayer que en el año 425 se amplió la observancia del domingo en lugar del sábado, y en el siglo VIII se transfirió toda la santidad del sábado al primer día de la semana. ¿Quién gobernaba la religión en aquella época? La Iglesia Católica. El paganismo que se introdujo en el cristianismo y que después, como consecuencia de la profecía de Daniel 7:25, pensarían en cambiar la ley, el sábado, como así lo estuvimos compartiendo también ayer, donde estuvimos desarrollando el cambio del sábado al domingo, el cambio del sábado al primer día de la semana. Es el tema que estuvimos compartiendo ayer. ¿Lo recuerdan? El cambio del sábado al domingo. Y recuerden que la ley fue escrita en 2 tablas de piedra, escritas por el mismo dedo del Creador, dadas a Moisés, y que posteriormente fueron colocadas dentro del arca, reservadas por querubines. Y si entendemos que el santuario terrenal fue construido de acuerdo a una visión que recibió Moisés en el monte del Sinaí, una copia en miniatura del santuario celestial, porque el terrenal era una copia del celestial, nos está dando a entender que en el cielo, en el mismo lugar santísimo del santuario celestial, allí está el arca con las 2 tablas de piedra, con los 10 dedos que fueron escritos y dados por el mismo dedo del Creador para toda la humanidad. Ayer estuvimos desarrollando el cambio del sábado al domingo. Hoy, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu, vamos a desarrollar otro cambio de los muchos que vamos a estar compartiendo, pero hoy vamos a desarrollar otro cambio que efectuó la Iglesia Católica Apostólica Romana, que entra también dentro del capítulo 7, versículo 25 de Daniel, que es el cambio que él hizo, que ella Iglesia quitó las fiestas solemnes de Yahweh y puso las fiestas paganas. Hoy vamos a presentar este tema. Quitó las fiestas solemnes de Yahweh y puso en su lugar las fiestas paganas. Veamos lo que encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Veamos lo que encontramos ahí. En el capítulo 7 de Daniel, versículo 25. Leemos. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar las festividades religiosas y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. La Iglesia Católica Apostólica Romana, como estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema, es la responsable de haber intentado cambiar, de haber pensado cambiar la santidad del sábado, que contiene el sello del Creador, al primer día de la semana, al día del venerable Señor Dios Sol. La Iglesia Católica Apostólica Romana es la que pensó cambiar
el sello del Creador que contiene el cuarto mandamiento, por la marca de la bestia, que recibirán todos aquellos que en un tiempo futuro, cuando se imponga la ley dominical a nivel mundial, sigan guardando el domingo, el día del venerable Señor Dios Sol, en lugar de guardar el cuarto mandamiento que contiene el sello del Creador. El sábado fue un día especial como señal de adoración al Creador. Aquellos que guardan el primer día de la semana, el día del venerable Señor Dios Sol, están adorando ¿a quién? ¿A Satanás? Están adorando a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que como pagana, como representante de Satanás aquí en la tierra, pensaría en cambiar la ley y el sábado. Si aceptamos que esto es verdad, hoy vamos a estudiar otro aspecto muy importante que encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Pensaría en cambiar las festividades religiosas. Pensaría en cambiar las fiestas solemnes. Ahora yo te lanzo la pregunta que periódicamente en cada programa lanzo para que tu mente siga maquinando, amigo y amiga que me escuchas. El sábado fue dado como un sistema de adoración al Creador. Las fiestas solemnes igual. Las fiestas solemnes no tienen nada que ver con la ley ritual. Eran unas fiestas de adoración, de gratitud al Creador del universo. Y todo lo que tiene que ver con la adoración, con la gratitud al Creador, la Iglesia Católica lo quitó. Lo quitó. Y la pregunta que te hago es, ¿las fiestas solemnes de Yahweh fueron abolidas o es otro engaño católico que el mundo protestante, que los movimientos de la Iglesia laodicense, que la Iglesia adventista del séptimo día, con todos los grupos y ministerios que no creen en ella, no desean reconocer? Repito la pregunta, ¿las fiestas solemnes de Yahweh fueron realmente abolidas o es otro engaño católico que el mundo religioso en general, incluyendo al movimiento adventista del séptimo día en términos generales, no desea reconocer y aceptar o estudiar para ver si es un engaño o no? Una pequeña pausa y a la conclusión de esta pequeña pausa retomamos de nuevo la exposición de este importante tema para que usted pueda ver la cantidad de fiestas solemnes que aparecen en el Nuevo Testamento después de la muerte y resurrección de nuestro amante Salvador. Volvemos con ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www
unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y recuerdo la pregunta, amigo que me escucha. Es muy importante que usted ponga su mente a maquinar. Muy importante que usted ponga su mente a escudriñar, a pensar, a razonar, a pedirle sabiduría al Creador. Si la Iglesia Católica pensó en cambiar la santidad del sábado al domingo, y de acuerdo como hemos visto en Daniel 7:25, ¿pensaría también en cambiar las fiestas solemnes de Yahweh? ¿Fueron realmente abolidas? ¿O es otro engaño católico que el mundo protestante, que el movimiento adventista en términos generales no desea reconocer? ¿Estará pasando eso también por tu mente, amigo y amiga que me escuchas? Vamos a compartir ahora, de acuerdo a la Sagrada Escritura, cuál era la primera gran fiesta solemne que se conmemora cada cierto día. Vamos a ver, mi querido hermano y hermana que me escuchas, cuáles son la primera fiesta solemne. Pero en primer lugar, vamos a ver las diferentes versiones que encontramos relacionadas con Daniel capítulo 7, versículo 25. Y ahí usted puede ver la versión Dios habla hoy. Pensará en cambiar las fiestas. La versión Félix Torres Amat pensará en cambiar los tiempos de las solemnidades. La Conferencia Episcopal Española del año 1999 pensará en cambiar las festividades religiosas. La Nueva Versión Internacional pensará en cambiar las festividades y también las leyes. El Libro del Pueblo de Dios pensará en cambiar los tiempos festivos y la ley. El problema es que el protestante, por lo general, en su mayoría, tiene la versión Reina Valera del año 1960, donde indica, pensará en cambiar los tiempos y la ley, diferentes versiones que usted puede estar también visualizando en su monitor o a través del audio recordarlas. El gran problema que tiene la gran mayoría de aquellos que no dedican tiempo a estudiar es no comparar, no buscar qué significa realmente la palabra tiempos, que está ahí en el capítulo 7 de Daniel, versículo 25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y algunos la palabra tiempos le dicen, no, eso significa el cambio del día, al cambio de la hora, al cambio de no sé qué, al cambio de no sé cuánto. Argumentan sin buscar en realidad, en profundidad, donde aparece también la palabra tiempos. Y de acuerdo a la Reina Valera del año 1960, está bien empleado, está bien traducido cuando dicen ellos, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Está bien traducida.
¿Por qué está bien traducida si esa versión no menciona para nada las fiestas solemnes de Yahweh? Sí que las menciona. Sí que las menciona, amigo y amiga que me escucha. Sí que las menciona. El problema es que como usted no ha estudiado lo que realmente significa esta expresión, pensará en cambiar los tiempos y la ley, como usted no ha estudiado qué significa esta primera parte de pensar en cambiar los tiempos, usted nunca podrá discernir lo que en realidad vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a escudriñar de acuerdo al libro de Levítico. Y para ello me gustaría que usted pudiera ver esta diapositiva que tiene ahí en pantalla. En Levítico capítulo 23, es decir, dentro del Pentateuco, los libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahí está el plan de la salvación, amigo y amiga que me escuchan. Si bien es cierto que somos salvos por el Salvador, porque Él media por nosotros, la obediencia me tiene que llevar a ser obediente. La salvación me tiene que llevar a ser obediente. La salvación me tiene que llevar a entender las buenas nuevas para que yo pueda ser obediente. Y todo está ahí desarrollado en los primeros 5 libros que escribió Moisés en el Pentateuco. Y para poder entender qué significa pensará en cambiar los tiempos y la ley, debo de acudir a Levítico capítulo 23, donde me habla de las fiestas solemnes de Yahweh. Levítico 23, versículo 4, y en Levítico 23, versículo 4, leemos lo siguiente: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis, ¿cuándo? En sus tiempos, en los días que el Creador tiene establecido, que su pueblo guarde las fiestas solemnes de acuerdo a sus tiempos, a tiempos ya prefijados, para que tú y yo podamos ser obedientes a Él, adorándole en esas fiestas solemnes de acuerdo a sus tiempos. Veamos también el versículo 37 del mismo libro de Levítico capítulo 23. Levítico 23, versículo 37. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto, ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Amigo y amiga que me escuchas, es cierto que el pueblo de Israel, antes de que viniera nuestro amante Salvador, tenía que ofrecer sacrificios. Claro que sí, los hacía todos los días. En las fiestas solemnes, por supuesto también, porque era un motivo de adoración. Ellos tenían que ofrecer sacrificios para estar en paz con su Creador. Pero no olviden nunca que en el sábado también los sacerdotes ofrecían sacrificios, porque era algo que el pueblo de Israel, hasta que viniera el Mesías, tenían que estar ofreciendo sacrificios cada día. Y las fiestas solemnes eran unas fiestas de contenido de adoración.
no de sacrificio, no la ley ritual, de adoración. Y por 3 veces al año, el pueblo de Israel tenía que ir al lugar donde estuviera el templo para poder adorar, para poder dar gracias al Creador por todas las bendiciones que ellos estaban recibiendo. Y esas fiestas solemnes debían ser celebradas, convocadas como santas convocaciones, como verdaderos días de reposo, de acuerdo a sus tiempos. ¿Entiendes? Y vamos a ver, de acuerdo a Levítico 23, cuál era la primera gran fiesta solemne. Y te vas a asombrar. Posiblemente adventista del séptimo día te vas a asombrar. La primera gran fiesta solemne que se tiene que celebrar cada ciclo semanal, cada séptimo día, es el sábado. Si decimos que el sábado está vigente todavía, con más razón las fiestas solemnes siguen vigentes todavía, porque era algo que el cuerno pequeño pensaría en cambiar las festividades religiosas, las fiestas solemnes de Yahweh, juntamente con la ley y el sábado. Y de acuerdo a Levítico capítulo 23, versículo 3 y el 4, leemos: 6 días se trabajará, mas el séptimo día es sábado, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Por lo tanto, como una voz de alarma, para aquellos que dicen que el sábado está vigente todavía, por la misma razón que guardamos todavía el sábado, porque forma parte de una ley que el cuerno pequeño pensaría en cambiar, por la misma razón, el sábado, que entra también dentro de las fiestas solemnes de Yahweh, las fiestas deben estar vigentes todavía, como lo vamos a estudiar hoy, precisamente al estar comparando citas bíblicas que hacen referencia a las fiestas solemnes de Yahweh que tuvieron lugar después de la resurrección del Salvador y que fueron guardadas por los apóstoles en aquella época. La primera gran fiesta solemne, el sábado. La primera gran fiesta solemne, el sábado. Cada ciclo semanal, cada sábado, usted sin querer debe de estar guardando una gran fiesta solemne a Yahweh al estar guardando el sábado. No entiendo cómo los sabatistas puedan ir a su iglesia, a su templo, tristes, melancólicos, amargados, cuando el sábado debe ser un día de gozo, un día de alegría, un día de adoración. No me entra en mi mente ver un cristiano triste, un cristiano amargado, un cristiano melancólico, un cristiano que no te saluda o te da la mano pero nada más, ni siquiera te mira la cara. Lamentablemente ese es un triste cristiano, un mal testimonio para la cristiandad. El verdadero creyente tiene que reflejar el carácter del Salvador. Y el carácter del Salvador no era triste, melancólico, amargado. Él tenía un rostro que los niños se sentían atraídos hacia él. Cada 7 días, el verdadero creyente, al guardar el sábado, está guardando la primera gran fiesta solemne de Yahweh. Las otras deben ser convocadas de acuerdo a Levítico 23, versículos 4 y 37, como hemos estado antes recordando o analizando, compartiendo.
deben ser celebradas de acuerdo a sus tiempos. Y ahí tiene usted en el capítulo 23 del libro Levítico los tiempos que marca el Creador para que usted pueda guardar las fiestas solemnes de Yahweh. Vamos a ver ahora, amigo y amiga que me escuchas, las fiestas solemnes en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver la cantidad de citas donde usted mismo que los discípulos, después de la muerte del Salvador, ellos seguían guardando las fiestas solemnes de Yahweh. La primera cita la podemos encontrar en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Juan, capítulo 20, versículo 1. Y ahí aparece el primer día de la semana, ¿verdad? Aparece el primer día de la semana. Muy bien. Pero yo te pregunto, ¿cuándo resucitó el Salvador? ¿En qué día resucitó el Salvador? En el primer día de la semana, ¿verdad? No hay duda al respecto. Resucitó en el primer día de la semana. ¿Pero qué día se conmemoraba ese primer día de la semana? ¿Qué relación tenía ese primer día de la semana dentro del estudio de las fiestas solemnes de Yahweh? ¿En qué festividad resucitó nuestro amante Salvador después de estar muerto, colocado en la tumba, y resucitó en ese primer día de la semana? ¿Qué actividad religiosa era ese primer día de la semana? Era la fiesta del día de las primicias. Como primicias resucitó de los muertos. De acuerdo al ritual simbólico, el Salvador resucitó en un día de primicias porque Él es primicias de aquellos que durmieron. ¿Cómo será posible seguir entendiendo o seguir escuchando o seguir mintiendo diciendo que las fiestas fueron clavadas con la muerte del Salvador cuando Él mismo resucitó de acuerdo al ritual simbólico en el día de primicias dentro del contexto de las fiestas solemnes de Yahweh? La primera gran fiesta solemne, el sábado. La segunda, el Salvador resucitó en el primer día de la semana. Ese año cayó en el primer día de la semana, pero ese año era, al igual que siempre, Él resucitó en un día de primicias. En un día de primicias. 50 días después de ese día de primicias, 50 días después del día de primicias, se celebró la tercera gran fiesta solemne. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Cuándo se derramó el Espíritu Santo? ¿Cuándo se derramó sobre los apóstoles el Espíritu Santo para que ellos pudiesen proclamar con todo el poder las buenas nuevas de un Salvador? ¿Cuándo? ¿En qué día? En un día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección del Salvador venía la fiesta de las semanas, conocida también como Pentecostés, 50 días después. ¿Por qué el Salvador no envió su Espíritu cualquier día, sino que lo envió precisamente en una fiesta conocida como la fiesta del Pentecostés? ¿Te das cuenta cómo cuando uno estudia la Sagrada Escritura, libre de prejuicios, vemos
que después de la muerte y resurrección del Salvador, los discípulos seguían siendo obedientes, guardando las fiestas solemnes? Recordemos hasta aquí, el Salvador resucitó en un día de primicias. En un día de primicias. Cada sábado, una fiesta solemne. El derramamiento del Espíritu Santo ocurrió 50 días después de la resurrección del Salvador y tuvo lugar en una fiesta solemne, en la fiesta conocida a nivel mundial como la fiesta del Pentecostés. Veamos otra cita, Hechos capítulo 18, versículo 21. La cuarta fiesta solemne que aparece en la Sagrada Escritura. Hechos capítulo 18, versículo 21. Estando Pablo en Corinto, dice la Escritura, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde. Pablo, como verdadero creyente, está diciendo a los creyentes de toda la época, porque Hechos de los Apóstoles llega también hasta nosotros, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. No menciona qué fiesta era, pero como un verdadero creyente está diciendo, es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Veamos otra cita. Hechos capítulo 20, versículo 6. Hechos capítulo 20, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, ¿cuándo se tenía que celebrar la semana de los panes sin levadura? ¿Cuándo? Después de la Pascua. Después de la Pascua, según Levítico capítulo 23, viene la Pascua y después vienen 7 días a continuación donde no se tenía que comer pan con levadura. El pan tenía que ser comido sin levadura. Y el apóstol hace referencia a ello. Nosotros, dice el apóstol Pablo, hablando en plural, incluyendo a todos los que estaban con él, incluyendo a toda la feligresía de creyentes, y nosotros, como verdaderos creyentes, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo. Pablo no está hablando como un judío. Pablo está hablando como un verdadero creyente, porque esto ha sido dejado para todos nosotros. Y como un verdadero creyente, él dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura. Veamos el comentario que dice Ellen White con relación precisamente a este mismo pasaje. Usted lo puede encontrar en el libro Hechos de los Apóstoles, página 313, o dependiendo de la versión, en la página 322. En Filipos, Pablo se detuvo para observar la Pascua. Los filipenses eran los más amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol. Y durante los 8 días de la fiesta, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. Pablo guardaba, los creyentes guardaban la fiesta. El problema es que hoy el pueblo que dice ser remanente no quiere saber nada de las fiestas, y por no saber nada de las fiestas no tiene ni idea del tiempo en que estamos viviendo. Al justificarse, al desobedecer las fiestas, tampoco pueden entender la santidad
que debemos alcanzar, porque sin santidad nadie podrá ver al Salvador. Veamos otras citas bíblicas, amigo y amiga que me escuchas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 16. Una cita más que encontramos en el Nuevo Testamento. Y esta es la sexta cita que compartimos. Hechos capítulo 20, versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Dice, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Como un verdadero creyente, Pablo era un verdadero guardador de las fiestas solemnes. La séptima cita la encontramos en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, aquí no menciona nada de fiesta, ¿verdad? Pero el único día obligatorio que el pueblo de Israel tenían era el día de expiación, un día de ayuno, en el cual tenían que ver con dolor de corazón, con un verdadero ayuno, con un verdadero arrepentimiento, sus pecados, su vida. Y hoy igual, el verdadero creyente tiene que estar examinando su vida en ayuno, en oración, para poder ver en qué condición pueda estar delante del Creador del universo. Y en ese día de ayuno, en ese día de expiación, el pueblo de Israel guardaba ayuno y los verdaderos creyentes deben guardar el ayuno, hacer un examen de corazón mucho más profundo en cada día de expiación que tiene que ocurrir y que ocurre el 10º día del 7º mes del calendario lunar, de acuerdo al hemisferio norte, y eso ocurre entre el mes de septiembre y el mes de octubre, de acuerdo al inicio de la luna, que representa también al inicio del mes. Y como hemos dicho muchas veces, aquí no podemos dar una cátedra de nada. No hay tiempo suficiente. Aquí lo único es, le compartimos a usted aquellas cosas más importantes para que usted pueda en su casa estudiar, analizar o pedirnos ayuda si usted quiere. Para eso estamos. Habiendo pasado ya el ayuno, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. Otra cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. La octava cita bíblica que aparece en las fiestas solemnes, 20 y tantos años después de la muerte y resurrección del Salvador. Primera de Corintios 16, verso 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Está diciéndonos a nosotros, amigo y amiga que me escuchas, en pleno siglo XXI, en el año 2012, que Pablo, como verdadero creyente, nos está instando a cada uno de nosotros para que podamos entender correctamente qué es lo que significa. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley, pensaría en cambiar la Iglesia Católica Apostólica Romana, pensaría en cambiar las festividades, las fiestas solemnes de Yahweh y la ley, como se hizo. El problema es que tú lo quieras estudiar y el problema es que tú lo quieras entender y aceptar. La octava, la novena, la última, la encontramos en Daniel 8:14. Y esta sí que es una cita única y exclusivamente para aquellos que dicen son adventistas del séptimo día. Y no lo digo en son de burla, no, lo digo con dolor. Porque si entendemos realmente Daniel 8:14, donde indica que después de la conclusión del periodo profético más largo de la historia,
el santuario será purificado, ¿cómo poder entender, cómo poder aceptar que el Salvador pudo haber pasado del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial a la conclusión de este periodo profético de 2300 años, de acuerdo a Daniel capítulo 8 versículo 14, cómo él pudo haber pasado en un día de expiación del lugar santo al lugar santísimo y decir que aquí en la tierra no tenemos necesidad de guardar las fiestas? ¿En qué cabeza puede entrar tal raciocinio? ¿En qué cabeza puede llegar a entrar cuando en el cielo tuvo lugar, en una fiesta solemne, el paso del lugar santo al santísimo de nuestro amante Salvador, y aquí en la tierra el pecador diga que no hay fiestas que guardar? ¿En qué mente puede entrar tal aberración? En una mente no convertida, en una mente que está influenciada por Satanás, que es el único que su pueblo no guarde ni la ley, ni el sábado, ni las fiestas solemnes, porque entonces estarán adorando a Satanás en lugar de estar adorando al Creador del universo. Pregunto para terminar el tema de hoy, porque el tiempo se nos termina. Una pregunta para terminar, una pregunta para que usted reflexione. ¿Cuáles son las fiestas que está celebrando usted? ¿Cuáles son las fiestas que está celebrando su iglesia? ¿Cuáles son las fiestas que está celebrando el mundo cristiano hoy? ¿Está celebrando las fiestas solemnes de Yahweh? No. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Apostólica Romana las quitó y en su lugar puso las fiestas paganas. ¿Por qué hay fiestas paganas? Porque antes habían las fiestas solemnes de Yahweh. ¿Por qué el mundo guarda el domingo? Porque antes se guardaba y se sigue guardando el sábado. Las fiestas paganas igual tuvieron un origen para quitar las fiestas solemnes de Yahweh y poner en su lugar las fiestas paganas. Y hoy, usted, lamentablemente, su iglesia, el mundo llamado religioso, el mundo llamado cristiano, está guardando las fiestas paganas en lugar de estar guardando las fiestas solemnes de Yahweh. Yo quiero seguir perteneciendo al remanente, hermano y hermana que me escucha. Yo quiero seguir siendo fiel al Creador del universo. Y la invitación que te hacemos por este medio es que tú también puedas doblar tus rodillas y puedas pedir al Creador del universo, dame sabiduría para que yo pueda entender si realmente lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando es verdad para este tiempo del fin, porque estamos compartiendo el Evangelio eterno. Y este Evangelio eterno tiene como finalidad restaurar todo lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana, juntamente con el protestantismo apóstata, los falsos profetas, todas las iglesias dominicales han echado por tierra de la verdad. Una de esas verdades, el sábado. Otra de esas verdades, las fiestas solemnes de Yahweh. Hemos presentado el tema que hemos titulado Quitó las fiestas solemnes de Yahweh y en su lugar, por supuesto, ha puesto las fiestas paganas en la cual todo el mundo está adorando a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu palabra nos muestras la verdad para este tiempo del fin, una verdad que tiene que ser presentada, una verdad que tiene que ser proclamada, para que aquellas almas sinceras que te buscan puedan encontrar la verdad, para salir de tanto engaño y unirse a tu verdadero pueblo,
a tu verdadero remanente, unos por aquí, otros por allá, que dirigidos por ti por medio de tu Espíritu, proclaman la verdad para este tiempo del fin. Guíanos, Padre, protéjanos para que nuestras vidas sean todas dirigidas por ti y hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, amigo, hasta nuestro próximo programa. Recuerda nuestras vías de comunicación para aquellos que estén escuchando a través de audio en las diferentes emisoras que por el Gran Buenos Aires y por otros lugares del mundo estamos saliendo también a través de esas ondas de comunicación. Nuestro teléfono, para que te puedas poner en contacto con nosotros, 0051 44 58 0087. Nuestro correo electrónico, efarga@yahoo.com.ar, o visitando nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Hasta nuestro próximo programa. Que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, te protejan, es mi deseo y oración. Hasta entonces. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.